Pues por fin llegamos a la última parte de este tutorial sobre cómo hacer una ilustración profesional utilizando inteligencia artificial. Como ya sabéis, esta es la tercera parte de una serie, así que si no habéis visto los dos vídeos anteriores, os dejaré una lista de reproducción por aquí para que podáis verlo. Sé que estáis deseando ver cómo acaba todo esto, así que no me enrollo más, tiro la intro y empezamos. Como recordaréis, la semana pasada acabamos con el personaje y hoy lo que nos queda es cerrar el fondo y básicamente darle sentido a la ilustración como un todo. Para ir más rápido en este tutorial y centrarnos más en la parte de photobashing, lo que he hecho es hacer por mi cuenta las piezas que me faltaban, o sea, el fondo y lo de la calavera, para que ahora podamos ir más al detalle a ver cómo vamos a unir todas estas piezas. El proceso que he realizado para crear las piezas, tanto la del fondo como la de la calavera, es el mismo que hemos utilizado para crear al personaje. Ya sabéis, primero hacemos un boceto a mano, luego ese boceto nos lo llevamos a Focus para que nos dé algo un poquito más elaborado y luego con lo que nos da Focus nos lo llevamos a Crea para pulir el resultado. Luego ya sabéis que con el tema de Crea podemos hacer varias iteraciones si necesitamos todavía pulir más el resultado que nos genera la IA. Así que bien, con esto dicho, saltemos al ordenador y veamos qué es lo que tenemos. Vale, pues ya estamos aquí. Como veis tenemos todas las piezas listas, pero no acaban de encajar. Principalmente no funciona esto por un tema importante que es la luz. Es decir, la luz aquí funciona bien, pero de manera individual. Es decir, el fondo funciona bien la luz, ella funciona bien la luz y la calavera esta que tenemos aquí delante funciona bien la luz. Pero ni la luz de la calavera, ni la de ella, ni la del fondo son la misma. Es decir, cada una va por su lado. Y este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hacer photobashing. Así que lo que tenemos que hacer es ajustar la luz de todos estos elementos para que sea la misma en todos ellos. Sin embargo, antes de todo eso, lo que voy a hacer es quitar este elemento de aquí y quitar este de aquí. Y ahora que tengo quitado estos dos, voy a trabajar esta escena. ¿Por qué? Porque pese a que la luz es el principal problema, que este fondo tiene otro problema, y es que le falta profundidad de campo. Es decir, aquí vemos todo igual de definido y queremos que la parte del fondo se vea más difuminada que la parte de delante, básicamente para conseguir ese efecto de profundidad de campo. Darle pues un efecto óptico que haga que se note que esta parte está más alejada que esta de aquí. Entonces esto lo que vamos a hacer es coger la capa de fondo, duplicarla. Sabéis que para duplicar una capa es control J, duplicamos y ahora esta capa que hemos duplicado lo que vamos a hacer es irnos a filtro, desenfocar y aquí tenemos dos opciones. La clásica es desenfoque gaussiano, que es la que usa todo Dios. Sin embargo, a mí una que últimamente me está gustando mucho es desenfoque de lente, así que es la que voy a usar yo. En este caso, bueno, yo el fondo, como mi imagen de fondo es más grande, por eso se ve este extra. Pero bueno, todo lo que voy a hacer es darle un poquito más de radio aquí para desenfocar todavía más esta parte de aquí. Y como veréis se desenfoca todo, pero no os preocupéis porque esto lo solucionamos rápido. Entonces le voy a dar más radio. Una cosita. Ahí. Esto, ¿veis? Que se ve difuminado pero se sigue viendo un poco. Pues esto es lo que quiero. Y le doy OK. Y pum, aquí lo tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo de siempre, una máscara. Meto aquí una máscara, tiro esto y ahora pues con un pincel de borde difuso, un poquito grande, vamos a ir pintando lo que queremos que se difumine. En mi caso, básicamente lo que quiero es difuminar esta parte de la puerta, ¿no? Así que le voy dando un poco, difuminando esta parte de aquí. Cuanto más apriete, pues más difuminado se verá esto. Incluso la primera columna y todo esto, pues también las puedo difuminar. Y la parte del suelo aquí, pues también le puedo ir dando un poco para difuminar esta parte. Un poquito solo. Y darle así un poco. ¿Veis? Así es interesante porque ya conseguimos este efecto de profundidad de campo. Y como veis, pues pasamos de esto, que es una imagen nítida en toda ella, a esta imagen en la que todas las partes de aquí delante están más nítidas, pero cuanto más alejado nos vamos, más difuso se ve. Y esto pues, nos ayuda a ese efecto, como decía, de profundidad. Ahora que ya tenemos esto listo y que digamos las piezas estarían funcionando bien, aunque vamos a hacer lo mismo para esta de aquí, porque como el elemento digamos que está enfocando la ilustración es ella, a ella es la que queremos tener enfocada al 100%, pero tanto la parte del fondo como la parte de frente es la que queremos tener desenfocada. En este caso lo que voy a hacer es coger todo esto, control J, control E, agruparlo en una sola pieza. Y entonces, ahora que tengo esto, lo que voy a hacer es filtro, desenfocar, y en este caso sí que voy a ir por el desenfoque gaussiano. Y le vamos a dar bastante.
Lo que podemos hacer, si veis aquí, el borde ha quedado como muy duro, entonces voy a ir a la máscara que tenemos aquí y en este caso voy a hacer el pincel más pequeño, voy a aumentar esto y básicamente repasaremos así un poquito, ¿veis? Para acabar de difuminar un poquito el borde y que de este modo esto pues quede como más integrado. En lugar de tener un borde tan bestia como tenía antes, le vamos a dar un borde más difuso que nos va a funcionar bastante mejor. ¿Veis? Ya está. Y ahora sí que esta imagen pues ya nos acaba de jugar de este modo y ya nos funciona mejor. Como veis ahora, este tema de la profundidad de campo lo tenemos mejor y el siguiente punto, como decía, es ajustar el color. Es decir, vamos a meter cada uno de estos elementos en una carpeta. Entonces vamos a crear esta carpeta, la vamos a llamar fondo. A Nora también la voy a meter en una carpeta, la cual voy a llamar Nora, la casualidad. Y la calavera la voy a meter en una carpeta que, a ver si adivináis, la voy a llamar calavera. Entonces, ¿qué hacemos en estas carpetas? Lo primero que vamos a hacer es primero eliminar estas dos, vamos a ocultarlas. Nos quedamos con esto. Y ahora vamos a elegir el tipo de color que queremos aquí. Yo normalmente suelo jugar con un mapa de degradado. Para el color usaremos mapa de degradado, no lo he dicho antes, que se usa así y aquí elegimos el mapa de degradado. Yo el que suelo utilizar en este tipo de casos es uno que está en púrpuras y es este de aquí. Sé que queda así raro, pero esto lo vamos a invertir, queda así mejor. Y esto lo que vamos a hacer es meterle un modo de fusión que es este de luz suave. Me gusta luz suave en situaciones normales, vamos a decirlo así. Sin embargo, para este tipo de situaciones multiplicar puede quedar mejor. ¿Por qué? Porque multiplicar es para sitios, vamos a decir, oscuros, escenas de noche, y en este caso, que estamos en una especie de mazmorra oscura, simplemente tenemos estos focos de aquí, pues también nos funciona bastante esto. En este caso, obviamente, este color pues está chulo, pero está súper subido. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues irnos a la opacidad de esta capa, vamos a probar a ver al 50% que todo nos funciona. Bueno, creo que al 50% empieza a funcionar, quizá un poquito menos. Vale, pues lo dejamos aquí en este 40%, como veis la diferencia entre esto y esto. ¿Esto por qué es interesante? Bueno, esto es interesante porque ahora lo que puedo hacer es duplicar esta capa de degradado, control J igual, como cualquier capa, y la voy a tirar en la carpeta de Nora. Entonces ahora, como veis, tengo este mapa de degradado por encima de Nora. Entonces, si yo elijo esto de aquí, y elimino toda esta parte de aquí, ahora me queda esta parte que solo es Nora. Y lo que vamos a hacer es crear una máscara de solo Nora. Ahora, cuando active esto, como veis, el mapa de degradado solo aplica a Nora y no aplica, digamos, al fondo. De este modo, lo que conseguimos es poder decir, vale, pues este mapa de degradado, lo que vamos a hacer es, si veis, aquí Nora no encajaba tanto. Sin embargo, aquí como tiene el mismo mapa de degradado, ya los colores empiezan a ser más parecidos. Sigue sin encajar del todo, principalmente porque le falta aquí una sombra como una casa. Entonces, como aquí no castea ella sombra, por eso se ve tan fuera de lugar. Pero como veis, ya se está empezando a integrar en la imagen. De esto a esto empieza a integrarse. Y otra cosa que quiero hacer aquí es que aquí el efecto en Nora está demasiado subido. Así que, si bien lo hemos puesto un 40% en el fondo, quizá en la parte de Nora no hace falta que sea un 40. A lo mejor si esto lo pongo, voy a tirar a un 30 a ver qué pasa. Pues lo sigo viendo mucho, voy a bajarlo a un 20. Ahora sí. Nora con un 20% ya le vale. Los colores no quedan tan subidos, pero aún así forman parte del mismo universo de color de la ilustración. Como digo, luego trabajaremos las luces, que es lo que realmente une la imagen. Pero como veis, ya estamos llevándolo todo hacia el mismo universo de color. Y obviamente ya conocéis el tercer paso, va a ser duplicar esto one more time, llevarnos esto a la calavera y del mismo modo que hemos hecho antes, coger esto de aquí, crear esta máscara para esto, activo, aquí tenemos nuestra máscara y entonces cogemos nuestro mapa degradado de Nora, lo tiramos a la calavera y lo tenemos aquí. Por lo tanto, aquí esto afecta a la calavera. En este caso sí que lo subiría. Por aquí lo tenemos al 20, lo voy a intentar poner al 60 a ver qué pasa. Que el 60 quizá esté muy subido, pero quizá un 50 sí que funciona bien. Sí, creo que un 50 nos puede funcionar bien. De este modo, ahora todos los elementos pertenecen al mismo universo de color. Sin embargo, como decía antes, la luz es lo que sigue fallando. Y como sigue fallando la luz, esto es lo que tenemos que arreglar. Principalmente, ¿dónde tenemos que arreglar eso? Bueno, pues en el personaje
y también en la calavera. ¿Por qué en la calavera? Porque la calavera, si os fijáis, la luz viene de atrás. Entonces esta parte de aquí adelante tiene que estar súper oscura. Y aquí se ve muy clarita. Entonces esta calavera tiene que estar prácticamente negra. Porque la luz se verá simplemente aquí un reflejo, pero ya está. Así que, ¿cómo vamos a arreglar esto? Bueno, básicamente a mí me gusta empezar de la siguiente manera. Y es, vamos a irnos a la parte del fondo. Y aquí en la parte del fondo hay que entender una cosa. Y es, normalmente en escenarios a cielo abierto pues se hace porque es el sol, pero la parte de arriba es donde viene la luz, la parte de abajo es donde está oscuro. Básicamente el sol está arriba y entonces cuanto más arriba, más cerca del sol estás, más clarito es, y cuanto más abajo estás, pues más oscuro es, básicamente porque la luz no llega tanto. En este caso, la luz está aquí. La única fuente de luz en esta imagen está en estas antorchas. Luego más adelante, cuando le pongamos el hechizo a Nora, será otro tema, pero de momento la única fuente de luz que hay es esta de aquí. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que tenemos que poner esta parte más luminosa y esta parte más oscura. ¿Y esto cómo se hace? A mí me gusta empezar por las sombras, así que lo que voy a hacer es crear una capa nueva, tal cual. Voy a elegir un color oscuro, en este caso voy a elegirlo de aquí. Esto es prácticamente un negro, así que no quiero un negro, pero algo oscurito. Mira, este color de aquí me funciona. Aquí voy a coger esto de aquí, en la opción de herramienta de degradado. Voy a coger esto. Aquí vamos a darle así. Y entonces aquí vamos a crearle un degradado que venga recto, de este modo. Un momento, aquí. De este modo así. Y esto lo voy a poner un poquito más por aquí. Ahí lo llevamos. Perfecto. Entonces esto dices, hostia, pero se ve mal. Espérate un momento, porque lo vamos a poner en multiplicar. Y os he dicho que multiplicar es para las sombras. Y esto lo vamos a poner, empezaremos con un 50%. En este caso el 50% creo que ya nos funciona bien. Queremos unas sombras fuertes. Entonces con esto ya conseguimos oscurecer la parte de abajo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aclarar esta parte de aquí. Tenemos que hacer un efecto más fuerte. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues en este caso crearemos una capa nueva. Seleccionaremos el color este de aquí. Este yo creo que nos funciona muy bien. Pincel de borde suave. Vamos a hacerlo más grande. Una cosa así. El modo de capa lo pondremos en sobreexponer color. Y aquí, suavemente, no nos vamos a pasar. Vamos a ir iluminando parte de aquí. A lo mejor aquí un poquito más. Ahí. Con esto, lo que conseguimos con esto básicamente es hacer que las luces realmente tengan más fuerza, ¿no? Y que esta parte pues realmente tenga más fuerza en ese sentido. ¿Qué hay que hacer ahora? Obviamente esto está muy subido, así que hay que bajarle la opacidad. Vamos a empezar con un 50% y, como veis, creo que un 50% nos funciona bien. Luego si vemos que es demasiado lo podemos volver a bajar, pero yo de momento estoy contento con esto. Así que como veis hemos cambiado nuestro fondo y hemos pasado de esto, como lo teníamos de un principio, a esto otro, que es como lo tenemos ahora, digamos más acogedor, por decirlo de alguna manera. Ahora metemos a Nora, claro, obviamente a Nora le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente trabajar lo básico. En este caso luego ya entraremos en detalles más puntuales, pero ahora mismo estamos trabajando, digamos, el conjunto. Entonces lo primero es crear una capa y de la misma manera, con el mismo color que hemos usado antes, nos vamos aquí al degradado y le metemos un degradado a Nora que le funcione de este modo. Y esto lo ponemos en multiplicar y aquí esto lo vamos a poner también un 50. Aquí ya empezamos a integrar esto mejor. ¿Por qué? Porque como veis ahora la parte de abajo está más oscura que la parte de arriba. Y eso nos ayuda básicamente a integrar más al personaje. Si veis la diferencia entre esto y esto, como veis esto lo acaba de integrar más un poquito en la imagen. El siguiente paso, pues básicamente hacer que estos reflejos de aquí afecten a Nora en estas partes de aquí. Esta ilustración va a ser un poco más compleja porque como ella tiene aquí el hechizo, esto crea una segunda luz que también va a afectar un poquito, sobre todo a ella en este lado de aquí. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, veamos esto. Entonces, nuevamente, creamos una capa nueva, elegimos este color, que es el mismo que hemos usado antes. Esto lo volvemos a poner en sobreexponer color y aquí cogemos el pincel, bajamos el tamaño y ahora sí que esto hay que hacerlo suavemente y ya te digo, muy flojito porque no queremos
tampoco que sea algo que afecte en exceso a la imagen, pero es darle en estos bordes un poco más así. Eso. Como veis, le damos un poquito, no se trata de hacerlo mucho y de hecho esto lo vamos a bajar un poco, pero ya con esto, de entrada, ya nos acaba, digamos, como de integrar un poco al personaje. Como veis, las luces, digamos, ya se acaban de mezclar. Un poco más aquí, un poquito más aquí, algo suavecito y ya está. Voy a darle un poco más aquí, más aquí. Algo muy suave. Abajo, realmente, espérate, esto lo vamos a quitar. Porque en verdad, abajo tampoco la luz llegaría tanto. Un poco aquí a lo mejor. Pensar que por aquí, esto le cabe en recto. Perfecto, pues esto sería. Entonces, como veis, esta también la voy a poner un poquito menos. Creo que un 80% las vale. ¿Veis la diferencia? Ahora está como un poquito más integrada. Si vemos la diferencia con lo que teníamos antes, hemos pasado de este personaje a este personaje. En este caso lo que voy a hacer es crear una capa entre el fondo y Nora antes de seguir adelante, y en esta capa lo que voy a hacer es irme pincel de borde suave, un color oscuro, quizá un poco más aquí, una cosa así, y voy a dibujar básicamente la sombra, porque quiero que veáis cómo la sombra realmente afecta a lo que estamos haciendo. En este caso voy a coger un pincel más así, no uno de borde suave, que bueno, luego acabaremos con un borde más suave, pero para dibujar la sombra prefiero hacerlo con esto. Algo así, esta es nuestra sombra. Y dices, hostia, pero no se ve bien. Espérate un momento, esto hay que ponerlo en multiplicar y al 50%. A esta. Esta es nuestra sombra. Quizá en este caso no lo voy a poner más oscura, voy a ponerla al 70, a ver qué tal. No, 70 es demasiado. 55. 55 me gusta, perfecto. Sigue sin parecerse una sombra. Bueno, lo que podemos hacer en este caso es coger esta capa, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y como ya teníamos esto desenfocado, vemos un momento, ¿veis? Vamos, a esto. Y ahora sí que podríamos seguir haciendo la sombra, pero ya con el de borde suave para no fastidiar nada. Como veis, la sombra marca una diferencia brutal entre lo que realmente es la imagen sin sombra y con sombra. La sombra ancla, digamos, al personaje al suelo. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos esto y ahora que nos queda, pues básicamente la calavera esta que tenemos aquí delante. Que de hecho no me está gustando mucho cómo está. Yo voy a intentar esto, llevármelo un poquito, a ver si puedo. Para acabar de ajustar esto. Así le tapa un poco el pie y se nota que la calavera esta está delante, ¿no? Iremos a esto. Y lo que os he dicho, ahora básicamente lo que nos queda es oscurecer esto por delante y darle esos toques de luz por aquí y por los lados. Así que vamos a ponernos con eso y ya conocéis la manera de hacer esto. Como veis, ahora sí las sombras están donde tienen que estar y puedo meterle aquí otra capa. Cogemos el color correcto, esto sobre exponer color. Con esto ya tenemos la base de la ilustración. Sin embargo, es hora de empezar a colocar efectos y detalles para acabar de cerrar esta pieza. Así que volvamos al ordenador y sigamos con esto. Bien, pues esto es como hemos dejado nuestra ilustración y ahora lo que quiero hacer son dos cosas principalmente. La primera es ponerle como bruma por aquí en el suelo para darle como más ambiente a lo que es la ilustración. También quizá algunos efectos aquí en el fuego, puede ser, ya eso ya lo veremos. Y luego sobre todo quiero ponerle aquí el hechizo que está conjurando Nora, que será como una bola de energía o algo así por el estilo. Así que no perdamos más tiempo y empecemos con lo que hemos dicho aquí de la bruma. Esta parte de la bruma la vamos a hacer a varios niveles, es decir, lo primero que quiero hacer es poner una bruma por detrás de Nora, luego una por delante de Nora y luego otra por delante de la calavera. De este modo conseguimos distintas capas y también incidimos en esa idea de profundidad que hemos buscado, pues por ejemplo, con el desenfoque de la cámara y todo eso. Así que vamos a empezar con esto. Lo primero, obviamente aquí lo que podemos hacer es coger un pincel que ya tenga forma de nube. Yo tengo, por ejemplo, estos de aquí y a mí este de aquí de Smoke me gusta bastante. Pero vamos, que cualquiera de estos de nubes o incluso este que ya está preparado para bruma podría funcionar. Pero a mí este de aquí me gusta. Y ahora vamos a crear una capa. La primera capa, si queréis, lo que voy a hacer es eliminar todas estas cosas para poder hacerlas por aquí.
Y lo que voy a hacer es ponerla por detrás de la sombra de Nora, porque queremos que esté, como digamos, de esta línea para aquí para arriba, ¿no? Esto lo vamos a hacer así, cuanto más grande mejor. No os preocupéis si se nota demasiado, esto lo corregiremos luego. ¿Veis? Ahora aquí esto se nota muchísimo, pero lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad. A lo mejor al 20%, sí. ¿Veis? Ya aquí apenas ni se nota. Quizá incluso un 25%. Sí, 25% está bien. Ahora meto a Nora. Y ahora la capa por delante de Nora. Colocamos aquí la capa y hacemos lo mismo. Cambio la punta del pincel para poder dar distintos efectos. Vale, una cosa sí está bien. Y si el último lo hemos puesto a 25, creo que era por ciento, este lo vamos a poner a 30. Queremos que se note un poquito más, pero no demasiado más. ¿Veis? Así ya nos da este efecto de meter a Nora en medio de la bruma. Y esto ya es algo que nos gusta. Y ahora lo que queremos es meter bruma por delante de la calavera para que esto no se quede como tan destacado. Así que... Y en este caso, si hemos puesto el primero de 20, el segundo de 30, pues este lo lógico es ponerlo a 40. Así que de momento la parte de la bruma la voy a dejar así. Y nos vamos a ir al hechizo que está casteando Nora. En este caso me acerco porque solo queremos enfocarnos en esta parte de aquí. Voy a quitar todas las capas que están por encima de Nora y en este caso voy a poner una capa nueva justo por encima de Nora. Y esta capa voy a hacer dos cosas. Lo primero, voy a crear dos imágenes, bueno, dos selecciones de círculo. Voy a ir, estos hechizos van a ser azules, así que me quiero ir a un color azul, más o menos un color medio, esto me vale. Y entonces vamos a coger esto, G, para rellenar esta selección. Perfecto. Ahora ya tengo esto, voy a seleccionar esto aquí. Y mi hechizo lo quiero hacer que se componga de dos partes. Una parte grande, que va a ser esta, por ejemplo, que va a ser como el área máxima del hechizo, que va a ser esto de aquí. Y ahora esto voy a hacer control J, duplicar esta capa, control T, y lo que voy a hacer es reducir el área de todo esto a un área mínima, que va a ser esta, incluso creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vale, una cosita así, creo que está bien. Y en este caso esto, simplemente por poder verlo, lo voy a poner un color un poquito más claro. Así que esto queda así. Tenemos el hechizo pequeño, que sería este de aquí, y el área grande, que sería esta de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, el área grande debería quedar por encima, y vamos a trabajar primero el hechizo pequeño. En este caso, dejadme un momento, que lo que voy a hacer es bajar esto un poquito más. Creo que una cosa así. Entonces, quitamos el grande y vamos a trabajar el pequeño. En este caso hay que entender que esto es una bola de energía. Lo que voy a hacer, en primer lugar, es bloquear las capas de píxeles, lo que significa que yo solo podré trabajar dentro de esta área, no podré trabajar fuera. Y esto se consigue dándole este icono. Vale, lo que voy a hacer es coger un pincel, en este caso de borde suave, o sea que volvemos a los pinceles típicos. Tenemos que entender un poco cómo funciona esto. Como hemos dicho, es una bola de luz, por lo tanto, cuanto más al centro, más claro va a ser el color, cuanto más hacia el exterior, más oscuro va a ser. Perfecto, esta vendría a ser nuestra bola de luz. Aquí hay otro tema, como es una bola de luz, esto no puede estar tan opaco. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad. En este caso no quiero bajársela mucho, pero sí que un poquito. Así que la pondré al 80%, porque de este modo, como veis, se puede percibir que está, digamos, este dedo por detrás, y esto ya le da como más transparencia, digamos, a lo que es la bola. Y otra cosa que voy a hacer es quitar esta parte de los clips ahora que ya hemos acabado, darle un filtro de desenfoque gaussiano, porque de este modo lo que vamos a conseguir es que el borde no sea tan duro, sino que sea un borde como más difuso. Como veis, ahora tenemos una bola que ya nos da esa energía y es una bola que tiene esa transparencia, el borde difuso y todo nos funciona un poquito mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora haremos exactamente lo mismo con esta segunda bola. Bien, pues como ya veis tenemos la imagen esta y ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, pero exagerando todavía más el efecto. Bien, pues este sería como la primera parte y ahora lo que tenemos que hacer es
ya nos funciona más o menos el hechizo, pero esto no brilla, esto no parece luz. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues crear una capa nueva en la que esto realmente sí parezca luz. Así que creamos una capa nueva, nos vamos a un color clarito, en este caso este de aquí me funciona. Esta capa la vamos a poner en sobreexponer color, cogemos un pincel de borde suave como los que teníamos hasta ahora, lo voy a hacer más grande y lo que vamos a hacer, obviamente esto es muy fuerte, así que el efecto lo vamos a bajar, a lo mejor a un 75%. Ahora hemos de ver cómo esta luz se refleja en toda esta parte de la ropa de Nora y un poco también en su pelo, porque obviamente esto da luz, pero también tiene que afectar, digamos, al entorno cercano de donde afecta esta luz. En este caso lo que he hecho es poner la capa dentro de la máscara de Nora. De este modo, siempre que pinte, pintaré dentro de los límites del personaje y no se va a salir fuera. Ahora, con un pincel de borde suave, lo que voy a hacer es ir pintando las zonas donde esta luz afectaría. Como veis, ahora hemos conseguido con toda esta lista de efectos darle este brillo a esta parte de la ilustración. Ahora, un último detalle que tengo que hacer es que en el relato se explica que cuando Nora usa su magia, sus tatuajes brillan. Entonces, ahora me tengo que dedicar a hacer que estos tatuajes que tiene aquí Nora brillen con una intensidad similar a la que brilla, por ejemplo, el hechizo y toda esta luz que tenemos aquí. Así que voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para este hechizo en los tatuajes. Muy bien, pues perfecto, aquí ya lo tendríamos. Ahora lo que voy a hacer es devolverle las brumas y todo lo que tenía esto por delante, como por ejemplo esto, esto y esto. Ahora sí ya tenemos acabada la imagen. Sin embargo, nos queda ponerle los efectos finales para podérsela presentar al mundo. Yo tengo creado un documento con mis efectos favoritos para poder ir más rápido en este proceso. Volvamos al ordenador y dejadme que os lo muestre. Vale, pues este es mi documento de archivos. Lo primero que he hecho es exportar la imagen que ya habíamos hecho en una sola capa. Como veis, aquí tengo esta capa de aquí que es la ilustración tal cual, que es esto de aquí. O sea que ahora ya no tenemos, digamos, esto por capas como lo teníamos antes. Ese archivo lo tengo guardado como un archivo por capas por si quiero cambiar alguna cosa. Eso está guardado, pero aparte. Ahora para los efectos finales vamos a utilizar un archivo completamente nuevo en el que vamos a acabar de ajustar esta imagen, digamos ya, para hacer este último paso para poderla tener lista para presentársela al público. Entonces, lo primero que voy a hacer es activar esta carpeta de aquí, que básicamente es un filtro. Este filtro, básicamente cada uno puede hacer el que quiera. El siguiente paso que voy a hacer ahora es coger estas dos cosas, control J para duplicarlo y control E para fusionar. Ahora lo que tengo, voy a quitar esto, lo que tengo es la imagen, pero en una sola capa. ¿Y por qué hago esto? Bueno, hago esto porque ahora lo que quiero hacer es duplicar esto dos veces. Y voy a tener dos copias de la imagen. Todo esto de aquí obviamente lo voy a volver a activar. Voy a desactivar esta de aquí y me voy a ir a esta. Entonces de aquí voy a ir a imagen, que no estáis viendo, pero es imagen en el menú que estoy, ajustes y niveles. Y ahora que estoy en niveles, lo que quiero conseguir es convertir esta imagen al balance exclusivamente de azules. Para esto voy a irme a canal, en este caso rojo, y aquí abajo le voy a poner esto a 0, y aquí voy a irme a lo mismo, verde, y esto a 0. Y ahora tengo simplemente los azules, y voy a activar la capa de arriba y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para conseguir los verdes. Así que imagen, ajuste, niveles, aquí dentro vamos a ir rojo 0, y en este caso azul y 0. Y ahora se me queda exclusivamente con los verdes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues esta capa la voy a poner en aclarar y esta capa de aquí la voy a poner en aclarar. Ahora parece que no ha pasado nada y realmente de momento no ha pasado nada, pero lo que quiero hacer es acercarme aquí, irme a este menú para poder mover y con las flechas del teclado lo que voy a hacer es llevarme esto para la derecha. Como veis, aquí se ha generado esta pequeña línea verde, que es lo que a mí me interesa, y voy a hacer lo mismo con la azul, pero en este caso para la izquierda. Ahora sí, hemos conseguido esto. Esto básicamente se hace porque nos da una aberración cromática que nos ayuda a hacer la ilustración un poco interesante. Algo que me gusta hacer a mí es meter estos dos en una carpeta
y luego a esta carpeta meterle una máscara. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí en el borde nos ha generado, quizá aquí se vea más, esta línea verde que no me gusta. Entonces me voy a ir aquí y lo que voy a hacer es con un pincel de borde suave, básicamente borrar el borde en la máscara, obviamente, y de este modo eliminamos este efecto. En ciertos casos también se podría hacer en la cara, porque si veis en los ojos le ha salido también como cierto efecto. Entonces a veces lo que suelo hacer es venirme aquí y quitarle este efecto de los ojos para que ella sí se vea bien, pero el resto de la imagen pues no se vea tan... O sea, sí se ve afectado por este efecto, pero no la cara, ¿no? O en este caso la mirada. El siguiente efecto que suelo aplicar en este caso, y es este que tengo aquí, es básicamente un efecto de viñeta. Básicamente lo que hacemos es oscurecer los bordes de la ilustración para que de este modo nos fijemos mucho más en lo que es el centro, o sea, en Nora. Y de este modo esto quedaría así, como veis esto se oscurece. Y entonces lo siguiente que suelo añadir, esta cosa de aquí, es básicamente ruido, ¿no? Como podéis ver, ahora que lo he activado, la ilustración, esto quizás se vea mejor en Nora, la ilustración tiene como estos puntitos de aquí, que si lo quito, queda más suave y aquí queda con este granulado. Este granulado yo lo usaba de antes, es decir, antes de utilizar la IA ya usaba el granulado este, porque para mí me daba una sensación como, no sé, le daba como una textura a la imagen y no me gustan a mí los colores planos tal cual, ¿no? Esto le da como cierta vidilla y entonces a mí me gusta usarlo básicamente por eso. Básicamente bebe un poco del estilo que yo tenía antes y es para darle ese toque mío. Igual que los colores, que los suelo tirar hacia los azules y los morados, es mi paleta de color, digamos, favorita. Y es hacia donde suelo tirar mis colores. Pero es una cuestión ya de decisión personal. Pues este tema de la textura también es una decisión personal. A mí me gusta que mis ilustraciones tengan esta textura. La podéis añadir o no, ya os digo, en este caso es una decisión estética mía, no tiene nada que ver con la ilustración ni para que quede mejor o peor. Bueno, igual que todo lo que hemos visto aquí, igual que todo el tema del ponerle la viñeta o todo el tema de utilizar esta aberración cromática, todo esto son decisiones puramente estéticas, puramente personales, que digamos beben un poco de mi estilo. Y pues ya para cerrar todo esto, lo que hacemos es firmar. Y aquí queda mi firma, y con esto pues habríamos concluido la ilustración. Pues esto es todo, recordad que hemos pasado de esto a esto otro y de este diseño a esta ilustración final. Espero que os haya gustado el resultado y que hayáis aprendido en el proceso. Mi idea con esta serie de tutoriales será enseñaros un proceso de trabajo simple donde podáis incorporar la IA a vuestro flujo de trabajo habitual. Como habréis podido comprobar en esta serie de tutoriales, he querido mantener un flujo profesional. Es decir, si desglosáis bien las partes que hemos seguido para crear esta ilustración, son exactamente las mismas que haríamos de manera tradicional. Es decir, yo cuando creaba un personaje antes de que existiera la IA, seguía precisamente estos pasos. Primero una idea, luego hacemos bocetos para tener un diseño de personaje y luego todo eso lo desarrollamos hasta tener una ilustración final. En esencia esto es lo mismo, sin embargo hemos incorporado inteligencia artificial para poder acelerar o poder hacer de manera diferente partes de este proceso. Las herramientas de IA que hemos visto son herramientas sencillas, es decir, quería que vuestra primera aproximación a estas herramientas no fuera algo complicado o algo que realmente os pudiera echar para atrás. Como habéis visto, son herramientas muy fáciles de utilizar, pero que sí que nos ayudan a mejorar ciertas áreas del proceso. Obviamente todo esto se puede complicar mucho más, hay flujos de trabajo mucho más complejos y seguramente los veamos más adelante, pero creo que para empezar un flujo de trabajo sencillo y que mantenga mucha esencia de lo que es un flujo de trabajo tradicional era la mejor aproximación. Si habéis llegado hasta aquí, recordad darle un like al vídeo y suscribiros al canal, de este modo yo voy a saber que os gustan estos contenidos y podré seguir haciendo más. Y también recordad que cualquier duda, consulta o sugerencia me la podéis dejar en los comentarios, que yo la tendré en cuenta para futuros vídeos. Nada más, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.